Estoy esperando un amén que diga ya llegué. O si quieren ya vamos a cambiar la palabra ya llegué. Eso es más bonito, amén, ¿no? Dice el Señor Jesucristo: ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque salimos tan gozosos de la congre y afuera nos cuesta luego trabajo la obediencia a Dios. ¿Ven? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. Y el Señor nos revela esa importancia que nos dice en el libro de Juan 14. Vamos a leer Juan 14. Amén. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los que. ¿Y por qué no dice y los obedece? ¿Ven? Tienen que estar guardados, ¿no? O sea, no el hecho de decir obedéceme, sino que tienen que estar ¿qué? Guardados. Ahora, dice aquí: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y luego le pregunta Judas, le dice: no, Iscariote, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. Amén. Así es que dice en el versículo 24: el que no me ama no guarda. No dice el que no me ama no obedece mis palabras. No las ¿qué? No las guarda. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así es que esta palabra tenemos que, ¿qué tenemos que hacer con ella? Guardarla. Amén. Ahora, ¿dónde debo guardarla? Amén. ¿Dónde es donde Dios quiere que yo guarde su palabra para que yo pueda obedecer? ¿No? Porque esa es la pregunta que nos haríamos aquí ahorita, ¿no? ¿Dónde quiere el Señor? Mira, vamos al libro de Santiago 1. Amén, ¿ya llegaron? Palomita los que ya llegaron. Santiago 1:21. Por lo cual desecha, echa fuera toda inmundicia y abundancia de y recibir con mansedumbre la palabra que entonces ya fue implantada. Entonces, cuando recibiste al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Dios puso su Espíritu en ti, y el Espíritu Santo se sabrá la palabra de Dios. Entonces ya está implantada. ¿Amén? Digamos, ya está guardada en una parte. Ya está guardada aquí, porque el Espíritu de Dios está conmigo. Entonces la pregunta sigue como en el aire, ¿no? 1 Corintios 6 dice: ¿dónde querrá el Señor que yo guarde su palabra? ¿Eh?
6:17. Fíjate ¿dónde está Dios en ti? Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con Dios. Amén. Entonces se hace cuenta que el Espíritu Santo, no hago de cuenta, es una verdad. El Espíritu Santo y mi espíritu son uno. Entonces, si el Espíritu Santo sabemos que es Dios, Él sabe la palabra. Y la palabra ya está implantada en qué parte de tu ser. En tu espíritu. ¿Ven? Porque te volviste un ¿qué? Un espíritu con Él. Amén. Y entonces, tú lo que necesitas y yo lo que necesito es hacer lo que acabamos de leer en Santiago. En Santiago nos dice claramente que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia. Entonces, ¿en dónde el hombre guarda la inmundicia y la malicia? ¿Por qué Dios mandó bautizar en agua? ¿Para que se arrepintieran de qué? ¿Y llenar el Espíritu Santo de su corazón? No. Jesús todavía fue a bautizarse. Entonces, ¿dónde quiso Dios que limpiaran su corazón? En el alma. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Entonces, ¿dónde el cristiano batalla? Llegas a Cristo y aunque te sientes muy bien y las cosas están cambiando, llega el Señor y te dice: ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Es que mi mente dice que haga esto, mi carne me gana, me enojo, el otro. Entonces, ¿en dónde está la malicia? ¿Sí? En el alma. Por eso dice que la deseches para que le hagas espacio a la palabra de Dios. No pueden estar los dos juntos, tienen que echar fuera. Tenemos que echar fuera de nuestra alma para poder recibir con mansedumbre la palabra que implantada. O sea, fíjate qué grande es Dios. Cuando tú estás recibiendo la palabra ahorita, tú la estás recibiendo de tu espíritu a tu alma. Yo nomás te estoy llevando al versículo, pero es el Espíritu Santo que te está hablando esa palabra, pidiéndote que la subas ¿a dónde? A tu alma. Amén. ¿Y qué tengo que hacer con mi alma? Pues preparar el espacio para que quepa, ¿no? Porque aquí traigo muchos pensamientos, ideas, y que eso no está tan fuerte para mí, eso no lo creo, esto yo camino en mis caminos y todo, ¿no? Y una vez me acuerdo que a un misionero, un maestro de la palabra: ¿y por qué la gente no cambia, pastor? Le dijimos, o profesor. Dice: porque no quiere. Yo dije: bueno, no cambia porque no quiere. A mí no me dejó muy tranquila la respuesta, ¿no? Y no cambiamos porque no hacemos lo que Dios nos ordena que hagamos. No estamos en contra de las oraciones por el hermano que sea sanado, que lo prospere Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿no? Pero fíjate, quiero que te des cuenta de qué es lo que Dios nos dice, ¿sí?, para poder limpiar esa alma. Mira, vamos al libro de Colosenses. Colosenses 2:1. Fíjate, piensen esto. Pablo
no conoció a los colosenses, sino que uno de los discípulos de Pablo fue a compartirles la palabra de Dios a los colosenses y estuvo discipulándolos, pero no los conoció físicamente, ni fue como la iglesia de Corintios que estuvo con ellos. Y entonces fíjate, Colosenses 2:1 dice: porque quiero que sepas, le dice a los colosenses, ¿qué quiere que sepan? Cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea. Y luego dice, fíjate qué impresionante esta parte, y por todos los que nunca han visto, ¿qué? Entonces, a ver, si no conoces el problema de ellos, ¿cómo estás luchando? ¿No? ¿Por qué? Porque aquí entre hermanos dicen, hermano, ora por mí. Pues, ¿qué tienes, hermano? Fíjate que traigo este problema. Estoy en un problema jurídico, estoy en un problema con un hijo, tengo un problema con un cónyuge, tengo un problema del otro, y tú te pones a orar y es correcto por esa persona, ¿no? Porque la conoces. Pero Pablo está diciendo, estoy orando por los que ni conozco, por los que nunca han visto mi rostro, o sea, que no me conocen. ¿Y qué sostenía Pablo? Una gran, ¿qué? Lucha. Y entonces, fíjate el versículo 2, aquí queda la clave. O sea, vamos a ver en qué consistía la lucha de Pablo, y que debe ser una lucha tuya y mía por los hermanos. Amén. O sea, yo estoy de acuerdo. Si tú me dices, hermano, yo le pido que ore por mí porque mi papá está enfermo, porque mis hijos tienen la necesidad que sea, y eso pedimos, y es correcto, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, ¿sí?, no será ¿qué? Hecho. Pero lo que a mí me muestra este misterio, dice que Pablo oraba una gran lucha de los que ni siquiera conocía. Es decir, tú puedes estar orando por alguien que no conoces y estás sosteniendo una lucha por esa persona que ni sabes su trasfondo, ni sabes qué habrá sucedido. Lo único que sabes es que está en Cristo Jesús. Y mira lo que dice el versículo 2:2: para que sean consolados sus corazones. ¿Por qué habla de consolar el corazón? Porque desde que llegaste a Cristo no ha sido un lecho de rosas. Ha habido dificultades, ¿o no? Y sabes que gracias al Señor estás aquí, porque Él te ha fortalecido y te ha mostrado su grandeza y te ha respondido y te va a responder. Amén. Y te dice que la fe y la paciencia, ¿qué le dan? Todas las promesas. O sea, te está probando en todo, pero estás batallando. Y aquí Pablo está orando porque sean ¿qué? Consolados. O sea, es así como cuando, ay, es que me duele, yo lloro por ti, para que se te quite, mi hermano. Pero el dolor ahí sigue, ¿no? Porque te estoy consolando, ¿no? Ya te despides y dices, ay, pues deseo que te mejores ahí, no sé, yo me voy a comer y tú a ver cómo te va, ¿no? Pero ya te console. Y sabemos que es Dios quien que va a hacer la obra, ¿no? Amén. Pero fíjate, para que sean consolados, ¿qué significa? Que entonces el cristiano, ¿cómo está? Padeciendo. Amén. Vamos a ver. Déjale una marquita aquí. Mira, mi separador ya parece bandera. Vamos al libro de, ¿qué les dije? No dije libro. Hay que dejarles una marquita ahí, para que sean consolados nuestros corazones. Vamos a Romanos 8.
si tú dijiste que lo dijeran, me acuerdas, Señor. Maravilloso es Dios. Romanos 8:15. Bueno, 8:14. ¿Sí? Piensa en esto. Tú cada vez que tienes un problema, tú debes dejarte guiar por quién. Por el Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Entonces Pablo le estaba hablando ¿a quién? A hijos de Dios que se estaban en Colosenses, ¿sí? Y a otros que no conocía, ¿no? Y dice también por los, no me acuerdo, por los otros que estaban llorando, por los de la Odisea, ¿sí? Dice, versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. Cuando tú estás en un problema, ¿qué haces? ¿A quién te acercas? Al Padre, en el nombre de Jesús. Y Él es el Todopoderoso, que eso es lo que Dios te habla y te dice: Dios, para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Para que entonces aquí Dios te dice: no estés en temor. Yo sé que tu problema es grande, pero yo estoy aquí para consolarte y para que libres esa prueba, ¿sí? Y luego dice en el 16: y el Espíritu, con mayúscula, da testimonio. ¿A quién? A tu espíritu. El que se une al Señor, ¿qué es? Un espíritu es con Él. Y entonces el Espíritu Santo, estando en tu corazón, y tú en medio de la prueba, te está diciendo: tú eres hijo de Dios. Te está consolando. Él te está dando testimonio de que eres ¿qué? O sea, ¿tú por qué crees que eres hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo te lo ha confirmado a tu espíritu. Amén. Aleluya. Y luego dice: y si somos hijos, te dice el Señor, vas a ser heredero del Padre y coheredero con Cristo. Pero después dice: si es que ¿qué? Entonces vas a ser hijo, sí, si padecemos. Entonces, ¿por qué Pablo oraba de que fueran consolados nuestros corazones? Pues porque ibas a estar padeciendo, porque eso es parte del propósito de Dios, ¿sí? Entonces, cuando a veces nada más estamos predicando y fuera Satanás, te echamos fuera, y no te queremos volver a ver, y si entras a mi casa te pisoteo y ni luchas. Porque Dios lo está permitiendo, ¿sabes? Porque te hizo hijo, y eres hijo y heredero y coheredero con Cristo Jesús. Si es que ¿qué? Padecemos juntamente con Cristo. Amén. Si es que padecemos juntamente con Él, ¿para qué? Para que con Él seamos ¿qué? Glorificados. Así es que el consuelo te la da con el versículo 18. Mira, pues tengo por cierto que las ¿qué? Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de. Aleluya. O sea que todo esto tiene un propósito de Dios, ¿no? Entonces, regresando aquí a Colosenses, donde dejaste la marquita, ¿sí? Que es Colosenses 2. Para que sean consolados. ¿Consolarnos en dónde? En nuestros corazones. Para que lleguemos a ser unidos ¿en qué? En amor. Esa es una meta, llegar ¿a dónde? A la unidad en amor. Hasta alcanzar. Recuerda que él está celebrando una lucha espiritual.
Una lucha que no es, o sea, yo estoy de acuerdo que si tú ahorita nos dices, yo quisiera que oraran por mí, por este problema, por esto, oramos y es correcto hacerlo y somos... Pero lo que más le interesa a Dios, ¿sí?, es que alcances, ¿sí?, hasta alcanzar, ¿qué? Todas las riquezas de ¿qué? Del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y todavía te dice el Señor, esto te lo digo para que nadie te engañe con ¿qué? Con palabras persuasivas. ¿Sí? ¿Qué significa palabras persuasivas? Siempre de las iglesias sales bien contento porque Dios te va a prosperar y Dios te va a dar esto y Dios te dice, tú tienes que estarme escuchando a mí. Así es que bueno, aquí el Señor está mostrando por qué era la lucha de Pablo. ¿Para qué luchaba Pablo? Para que fueran llenos de ¿qué? Del conocimiento. Del conocimiento. Recuerda, ¿por qué no cambian, maestro, las gentes? Porque no quieren, no, porque tienen que ser llenas de ¿qué? Del conocimiento. Y mira, Colosenses 1. Colosenses 1:9. ¿Ya estamos ahí? Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, aquí está Pablo diciendo, no paro de orar, no suspendo la oración por ustedes, colosenses. Es algo que debemos hacer todos por todos los cristianos. Amén. Está bien pedir por tus necesidades, porque estás pasando una necesidad y Dios es fiel y Dios te va a contestar. Pero aquí está la clave de lo que se necesita, ¿sí?, para poder guardar la palabra. Acuérdate que ¿dónde se guarda la palabra? Aquí en la mente. Pero tienes que limpiarte para que haya espacio para ella, ¿sí? Dice, no paramos de orar por ustedes. ¿Y qué es lo que pides, Pablo? ¿Qué es lo que estás pidiendo por ellos? Y de pedir que sean llenos de ¿qué? Del conocimiento De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué va a suceder con esa oración? ¿Qué va a suceder cuando Dios esté contestando esta oración de que tú y yo, tú oras por mí, yo oro por ti, para que tú seas lleno de la sabiduría e inteligencia espiritual? Versículo 10, para que andemos ¿cómo? Como es digno del Señor, Agradándole, llevando fruto y creciendo. Ahora, quien agrada a Dios lleva fruto a toda buena obra. ¿Cuál es el fruto que tenemos que dar? Recuerda aquí, Efesios 5, 20. No, Gálatas, mejor. Gálatas 5, 22. Mas el fruto de ¿quién? ¿El fruto de quién? A ver, la palabra ya fue implantada en ti. ¿En qué parte de tu ser? ¿Y este fruto de dónde sale? No dice más el fruto del alma. En el espíritu ya está implantado.
Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, ser benignos, ser bondadosos, ser unos varones y mujeres de fe, tener la mansedumbre para los problemas, la templanza para poderlos enfrentar. Contra tales cosas no hay que. Entonces, este fruto ya ¿quién lo da? Tu espíritu. Dios te dio un espíritu nuevo. Entonces ya está ahí. Entonces, ¿dónde tiene que subir? ¿Dónde tengo que guardar la palabra? En el alma. ¿Tu carne a quién compensa? Al alma. Entonces parecen esas películas como los diablitos. Ay, mira que te cae gordo, dale un cocotazo. ¿No? O te pone la tentación y te seduce. ¿A dónde te seduce? En el alma. Recuerda que el enemigo solamente viene a tentar. ¿Sí? Mira, vamos a Santiago. Santiago 1:13. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros de nuestra debilidad, ¿sí? Cada uno de su propia concupiscencia, es que se refiere a estar, ¿qué es atraído? Pone el espejito, ¿no? Mira, tú lo ves y dices, no, es ándale, ya el otro sigues, te regresas. Ay, sí, me gustó. Eres que atraído y seducido. ¿Ven? Entonces la concupiscencia, tu debilidad, después de que a qué? Concebido. O sea, donde concibes. No, ya lo voy a hacer. Yo creo que no está tan mal. Al fin nadie me ve. Y Dios está ahí. Y de Dios no te le puedes esconder nunca. Entonces eres atraído, seducido, y entonces das luz al pecado y le fallas a Dios y caíste en muerte. ¿Sí? Pero el Señor dice que tu espíritu ya da ese fruto, ¿no? ¿Mas el fruto de qué? Del espíritu es amor, es gozo, es paz, es benignidad, ¿verdad? Vamos al libro de Romanos 5. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿el amor de quién? De Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
¿Desde cuándo el Espíritu Santo está en tu corazón? Desde que lo recibiste. Desde que lo recibiste está el Espíritu Santo ahí. Ahora, si el Espíritu Santo está en tu espíritu, el que se une al Señor, ¿qué es? Un espíritu es con Él. Cuando una persona se enfría de la palabra, ¿en dónde se enfría? Quiere decir, ¿quieres poner una alabanza? Ay, no. Va a venir un grupo muy padre el 3 de mayo, así es que no vamos a ir. Hoy se levantaron hasta las 4 o 5 de la mañana, se oía el ya dije, ya mejor me voy a la fiesta porque no me dejan dormir. A ver, ¿el amor de Dios ya fue derramado? Ahora, yo hago una comparativa del amor. Cuando tú todavía no llegabas a Cristo, ¿te enamoraste de alguna persona? Yo sí, me casé. Tengo mis hijos. ¿Amabas a tus padres? Y no habías llegado a Cristo. Entonces, ¿ese amor no sirve? Porque el amor de Dios, aquí dice, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Entonces, ¿qué diferencia tiene ese amor con el amor de Dios? Porque el amor, los del mundo se aman. Sí, ¿no? Tienen sus hijos, tienen sus familiares y tienen un amor. Pero aquí dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Entonces voy a decir, si yo amo, entonces yo también tengo el amor de Dios, ¿no? Y tú dices, no, el amor de Dios se derrama con el Espíritu Santo cuando lo recibes en tu corazón. Entonces como que hay dos amores ahí, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado con ese amor que pues que el mundo se mueve con él y todavía nosotros lo usamos mucho? Ese amor, hagamos que la gente se divorcie, se acaban odiando. ¿Se acabó ese amor? Sí. Ese amor no funciona. El amor que funciona es el amor de Dios. ¿Has conocido familias donde ya no quieren al hijo? ¿O el hijo ya no quiere a los padres? ¿Qué pasó con ese amor? Primera de Corintios 13. Dice el apóstol Pablo, si yo hablase en lenguas humanas y orar en el espíritu, o sea, lenguas angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hago mucho ruido, ¿no? Como traer un cencerro en la calle. Yo soy cristiano, pero si no tengo amor, de nada sirve. Si tuviese la profecía y entendiese todos los misterios de Dios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, entonces es importante que ese amor suba a nuestra alma, porque el amor de Dios ya fue derramado en ti. Ahora, ¿a dónde tiene que subir? A tu alma. Dice en el versículo 4. Fíjate, bueno, vamos a leer 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado
y no tengo amor de nada, ¿qué? Mira, a mí me impresiona personas que ayudan mucho a los pobres y está bien, ¿no? Que no son cristianos y que les gusta ayudar a los pobres, porque dice: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Es más, mucha gente nos quiere convertir a Cristo. Pues si yo soy bueno, ¿no? Yo siento que a nadie le hago daño. Me acuerdo de un cristiano que llegó a decirme al final, dice: mira, ya, si Cristo fue al infierno o no fue, es que traíamos ahí esa doctrina, ¿no? Sabemos que la palabra de Dios dice que Cristo bajó a las partes más bajas y resucitó entre los muertos, ¿no? Pero había una doctrina donde decían que nada más había muerto ahí y ya, ahí estaba, ¿no? Entonces se quedaba muy corto, pero él no era tan metido en la palabra. Dijo: mira, yo pienso que así como soy bueno y Dios me lo va a tomar en cuenta y todo. Está bien. Pues ¿qué crees? Ya se fue. Ya está durmiendo esa persona. Fue muy afanado por el trabajo, muy afanado por el trabajo. ¿Qué significa? ¿Qué amor necesitaba realmente? El amor de Dios. Porque es impresionante que te pongas a comparativa a Dios de decir: mira, tú puedes entregarle todo a los pobres, dar tu cuerpo, tú puedes repartir todos tus bienes, tú puedes orar, puedes conocer la palabra de Dios, pero si no tienes amor, nada sirve. Entonces, ¿en dónde tiene que llegar ese amor? Al alma. Porque el amor de Dios ya fue derramado. Entonces, Efesios 1:17, vamos a Efesios 1:17. ¿Qué es la oración que yo te pido que hagas por ti? Y que hagas por tu familia y que hagas por tus hermanos en Cristo. ¿Qué hacía Pablo? ¿Sostenía una lucha? ¿Cuán gran lucha sostengo por ustedes, los colosenses, los de la Odisea, y por aquellos que ni siquiera han visto mi rostro? Amén. Dice Efesios 1:16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Quiere decir que Pablo estaba ¿qué? Orando. ¿Qué pedía Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé ¿qué? Alumbrando los ojos de ¿qué? Amén. Porque ahí es la transformación, mis hermanos. Yo te exhorto a que esto sea una oración diaria. Efesios 1:17. Para ti. Yo esta oración la he orado años y años. Y lo ven siempre: Señor, danos conforme a tus riquezas en gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior. Te ruego, Señor, que nos des un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, porque la vida eterna en eso está, Señor, en que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Esa debe ser tu oración. Esa es la lucha espiritual que tenemos con nosotros mismos, para que entonces el poder de Dios, para que sean fortalecidos nuestros corazones en amor, ¿sí? Sean fortalecidos ¿en qué? En amor. Amén. Y entonces Dios transforma tu vida, y entonces no te tiene que volver a decir el Señor: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo?
Así empezó hoy la prédica, ¿no? ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Haz que yo pienso, Señor, es que esto, que bueno. Ora por estos versículos. Dice la palabra de Dios, quien tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? ¿Y Dios qué va a hacer con eso? Pero ¿qué sabiduría? La sabiduría de Dios, la sabiduría espiritual. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y dice aquí la palabra de Dios, aquí en Efesios, lo acabamos de leer. Ahora, Efesios 3. Efesios 3:16. Para que nos dé el Señor, ahí sí, pídele esto, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, o sea, su sabiduría, su conocimiento, el que tú seas fortalecido con poder en el hombre interior. ¿Por quién? ¿Y dónde está el Espíritu? En mí. Entonces, ¿qué va a fortalecer el Espíritu Santo en mí? El hombre interior. ¿Y cuál es el hombre interior? El alma. Amén. ¿Dónde me va a cambiar el Señor? En mi alma. ¿Dónde está mi lucha? Con mi alma. ¿No? Amén. Ya se quedan medio calladitos esos. Ahora ven acá. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de quién. Y para yo ser imitador de Dios, ¿qué necesito? Conocerlo a Él. Si yo te digo, imítame, pues, ¿qué quieres que hagamos? Cuando el Señor Jesús dice, sígueme, pues, ¿a dónde vamos? ¿A quién tengo que seguir? ¿Ser imitadores de quién? Entonces, Él está en el tercer cielo y te dice que lo imites. Como hijos amados, versículo 2, andar en amor. ¿Y cómo logro andar en amor? Pidiéndole su sabiduría y su inteligencia espiritual. Amén. Ahora vamos al libro regresemos aquí a Colosenses 1. Vamos a poder entender más qué es lo que nos dice el Señor aquí. Vamos a volverlo a leer, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, desde el día que te enteres de un cristiano, ¿qué tienes que hacer? No cesar de orar por él y de pedir ¿qué? Y de pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. He escuchado, y lo hacen con un buen corazón, casi todos los cristianos, muchísimos, cuando están orando, dicen, Padre, y en especial por los alimentos. Ora por los alimentos, Padre, dáselos a quien no los tiene. Es un buen sentir. Y es un buen pensamiento también que le pidas a Dios que le dé de comer a los que no tienen que comer, ¿no? Te pregunto, ¿por qué Dios no les manda la comida? He escuchado últimamente más que nunca que oremos por nuestro país, para que ya no haya narcotráfico,
para que entre en paz el país, para que cambie, para que ya no haya guerras, ¿no? Y que no suceda todo eso. ¿Es correcta esa oración? ¿Por qué Dios está enviando la tribulación? O sea, yo digo una cosa, a ver. ¿Qué es lo que quiere Dios de esas personas? Que se arrepientan y lleguen ¿a dónde? Al conocimiento de la palabra de Dios, para que los pueda transformar. Amén. Mira, otra vez deja tu marquita ahí. Ahora en Colosenses 1. Vamos al libro de Segunda de Timoteo, no, Primera de Timoteo 2. Amén. ¿Ya llegaron? Vamos a ir a pasar. Primera de Timoteo 2. Exhorto. El Señor dice, ante todo, a que se hagan ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? A ver, si tú estás diciendo queremos por un espíritu de sabiduría, de revelación, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y aquí también Dios nos dice que oremos por todos los hombres. ¿Esto es qué? Esto es la voluntad del Padre, ¿sí? Para el que no conoce a Cristo. Aquí aplica Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó? Al mundo. Por todos los hombres. Ahora, fíjate en el versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que lleguen a Cristo, para que tú y yo vivamos como. Mira, ahorita volví a entrar al estudio de la imagen de Nabucodonosor. Lo estoy dando los lunes y los martes. El estudio a través de el apocalíptico de quiénes son esa imagen de Nabucodonosor, de quiénes son las bestias y todo. Y el punto es que concluimos que es la autoridad. Pero en fin, eso hay que llegar con los versículos ahí. Pero, ¿te das cuenta que Dios pide que ores para que vivas qué? Para que vivas quieta. ¿Qué va a hacer Dios cuando estés orando por ellos? Tú vas a vivir quieta y reposadamente. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué quiere Dios? Y vengan a ¿qué? Y la verdad, ¿cómo la conoces? A través de tener un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Amén. ¿Y qué va a suceder cuando ese conocimiento está llegando a tu alma? Entonces te transforma. Amén. Esa es la oración. Ahora regresa aquí a Colosenses. Ya estamos terminando. Dice Colosenses 1:9, desde que los oí, Colosenses, yo no ceso de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Sí? En toda ¿qué? Sabiduría y inteligencia espiritual. Ahora, ¿qué va a suceder cuando tú eres lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Qué va a suceder cuando tú seas lleno de ese conocimiento de Dios? Versículo 10. Para que puedas caminar en esta tierra como es digno del Señor, agradándole ¿en qué parte? Ahora estás agradando a Dios. Entonces ahora sí el Señor va a decir, ¿por qué me dice Señor? Lo que bueno que me dice Señor, Señor, ¿por qué haces lo que yo te digo? ¿Agradándole en qué? En todo. ¿Llevando qué? ¿Cuál es el fruto? ¿Ese fruto quién lo da? El Espíritu Santo ya está aquí. Pero ahora
llevando fruto en toda buena obra, y que sigas ¿qué? Creciendo en el conocimiento de Dios. Hebreos 6, Hebreos 5, ya había dicho que casi ya terminaron, ¿verdad? Hebreos 6, perdón. Amén. Por tanto, dejando ya que Pablo nos pide que dejemos ¿qué? Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pablo, tú me pides que deje la doctrina de Cristo. Si no dices que ya esa parte ya la tienes ya formada. Tú tienes que ir a la perfección. Y lo que nos dice Dios es que yo veo, de veras, veo hermanos pastores y hermanos pastores, y me invitan a sus congresos o esto, y yo digo que le siguen dando, siguen sobre los rudimentos. El perdón, la misericordia, la imposición de manos. Pero vayamos a dónde? A la perfección. Dice aquí, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. ¿De obras qué? De la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio externo. ¿Sí? Tú y yo tenemos que ir ahí para poder aplicar esta bendición que Dios tiene para ti y para mí. Proverbios 5, Proverbios 5. Proverbios 3, perdón. Ojalá el Señor cuando lleguemos al cielo nos diga, a ver, ¿en dónde está eso? No te lo sepas de memoria. Proverbios 3, 13. Proverbios 3, 13. Bienaventurado ¿quién? Que haya ¿qué? Y que obtiene. ¿Y cómo la voy a obtener? Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, me des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, que alumbres los ojos de mi entendimiento. Llévatelo así en una parte de tu vida que va a ser diaria y te vas a impactar de toda la revelación que Dios da en su palabra. Amén. ¿Cuánto nos admiramos cuando Dios nos habla un versículo y dices, wow? A veces lo traemos varias semanas, ¿no? Varias semanas traemos ese versículo, Dios dice, y es algo que no se te olvida porque subió a tu alma. Y hasta lo platicas a otro. No, es que la palabra de Dios dice esto, ¿no? Y el otro dice, mira, tú estás bien convencido porque Dios te lo subió a tu alma. Escuchaste el Espíritu de Dios y eso te hizo cambiar de pensar. Y ahora, cada vez que puedes, a alguien le dices, Dios dice así. Y a mí me tiene impresionado este versículo por esto y por esto. ¿Sí? Pero a ver las bendiciones. Aquí dice, mira, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, obtiene inteligencia, porque su ganancia, ¿cómo es? Mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es la sabiduría, es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, o sea, vivir ¿qué? Largos años. Amén.
y riqueza, en su izquierda, ¿qué hay? Riqueza. Los caminos de esta sabiduría, ¿cómo son? Y todas sus veredas, aleluya, todas sus veredas son de paz. La sabiduría es un árbol de vida a los que hay unos que no la echan. Ahí está. Porque seguimos en ¿dónde? En los rudimentos. ¿Y qué tenemos que orar? Por un espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo, a quien has enviado. Amén. Ella es árbol de vida, los que echan. Bienaventurados son los que ¿qué? La retienen. ¿Quién recuerda el Salmo 1? Bienaventurado ¿qué? Que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? ¿En qué? ¿Y qué hace con esa palabra? Medita. Medita. ¿Qué es meditar? No es hablar la palabra. Eso es en tu mente, la traes aquí, ¿no? Los de la yoga dicen, pon tu mente en blanco. Nunca entra en blanco. Pero tú meditas la palabra de Dios ¿en dónde? En tu alma. ¿A poco no hay veces que no sueltas un pensamiento? Pero lo que debes meditar, ¿qué es? La palabra de Dios. ¿Y qué más dice el Salmo 1? Medita en ella de día y de noche. ¿Será como qué? Junto a corrientes de agua. ¿Que su hoja qué? ¿Y da fruto qué? ¿Qué fruto vas a dar? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y todo lo que hace, cuando se llena de qué? De sabiduría. Amén. Todos sus caminos, ¿sí? Fíjate, versículo 18, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. ¿Cómo hizo Dios el mundo? Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Y con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan los cielos. Y termina diciéndote el Señor, hijo mío, no se aparten estas cosas de dónde. Guarda la ley y el consejo y serán vida. ¿A qué parte? Amén. ¿Y serán vida a quién? A tu alma. Amén. ¿Cuál va a ser tu oración todos los días? ¿Cuál va a ser tu oración? Yo te decía, qué bueno que oras por tus problemas, pero cuando oras por mí, pide que me dé Dios un espíritu de sabiduría y de revelación. Yo voy a orar por ti y así lo hago, y reciban ustedes un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios esa misma oración. Levántate con tu Biblia y con Efesios 1:17. En cuanto lo tengas, dime amén. Efesios 1:17. Vamos a orar. Quiero que lo estés leyendo orando. Y lo voy a orar yo primero para que veas cómo a mí me gusta orarlo, o a Dios me lo ha mostrado así. Lo voy a orar primero, después lo oramos todos juntos. Yo lo voy a orar para ahorita. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo te pido me des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento
conocimiento tuyo. Yo te pido, Señor, que alumbres los ojos de mi entendimiento para que yo sepa la esperanza a la que fui llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia que vamos a tener de los santos. Yo te ruego, Señor, que a mis hermanos les des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Te ruego, Señor, alumbra los ojos de su entendimiento, Señor. Ábreles el entendimiento, Señor, para que ellos puedan ver todas las riquezas del pleno conocimiento tuyo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a orar. Amén. Hagan lo mismo así. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Alumbra los ojos de mi entendimiento para que yo sepa cuál es la esperanza a la que fui llamado y cuáles las riquezas de la gloria, de la herencia que tienes para nosotros de todos los santos. Señor, yo te ruego por mis hermanos, Señor, por mi familia, los que están ya en Cristo, Señor, dales ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Alumbra, Señor, el entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza. Yo sé, Señor, que cuando llegue el entendimiento libramos esas pruebas. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.